Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora vayan a ver este video. Me da mucho gusto saludarlos una vez más. En esta ocasión estoy haciendo un video para lo que corresponde a la actividad 2.9, que tiene que ver con la ecuación de la continuidad, que es uno de los temas de hidrodinámica, es decir, el movimiento no solo de agua, sino de líquidos, de hecho sería de fluidos. Ok, habíamos hablado en actividades pasadas de tuberías, pero pues creo que todos sabemos que las tuberías también presentan algo que se conocen como reducciones. Tan es común que prácticamente cualquier tipo de tubería va a tener esas reducciones o cambio de diámetro, que por consecuencia también traen un cambio de área. Esas reducciones están presentes en tubos de PVC, en tubos de plástico, termoformables, bronce, de acero, de cobre, de diferentes tipos de plásticos. De hecho, se pueden unir de diferentes maneras. Algunos se unen por medio de pegamentos, como los PVC. Algunos se unen por medio de soldaduras de plástico, es decir, se calienta el plástico, se vuelve pegajoso, se une con un pedazo de tubo que también tiene las mismas características y se solidifica. Se pueden unir por soldaduras de estaño o de plomo, como suele ser en las tuberías de cobre, ya sea tanto para agua o como para gas, o pueden ser por medio de roscas, ya sea roscas internas como en esta reducción, o roscas externas como en esta otra, o en esta de plástico incluso. ¿Ok? Eso quiere decir que el cambio o la necesidad de cambiar el área de una tubería es muy común. Aquí vemos una tubería de PVC de tal vez 4 pulgadas que presenta una reducción, probablemente a una de 3. Y bueno, ¿cómo funciona esto de las reducciones? Obviamente es una pieza en la cual se pueden unir dos tubos de diferentes diámetros y evitan que haya fugas. Entonces el fluido va a ir en esta dirección y al llegar a la reducción, obviamente tiene que seguir pasando todo el fluido para que tome ahora esta dirección. Pero hay un problema, recordemos que los líquidos son incompresibles, por lo tanto no los podemos comprimir. Aquí lo que hice fue comprimir las flechas, que obviamente con un fluido no se puede hacer. Pero entonces, ¿qué pasa? La pregunta es muy sencilla. ¿Pasa más agua por este tubo de 4 pulgadas o pasa más agua por este tubo de 3 pulgadas? Pensémoslo un momento. La pregunta es muy sencilla. ¿El gasto de este tubo mayor es mayor que el gasto de este tubo menor? ¿Es mayor el agua que pasa por aquí? ¿Es mayor el agua que pasa por acá? ¿O es la misma? Es decir, mayor, igual o menor. Vamos a analizarlo desde otro punto de vista. Creo que todos hemos ido alguna vez a un baile, a un concierto o a un evento deportivo donde se reúne mucha gente, o por lo menos lo podíamos hacer antes de la pandemia. Cuando acaban esos eventos, como hay mucha gente, se suele desalojar ese tipo de lugares por medio de túneles o de puertas. Cuando termina el evento, como prácticamente termina al mismo tiempo para todos, obviamente, pues todos quieren tratar de ser los primeros en salir y se acumula la gente en este tipo de pasillos. Y la gente se comporta como si fuera un fluido. Ahora imaginemos lo siguiente. Imaginemos que estamos en un concierto, termina el concierto y todos quieren salir a la calle para agarrar su camión, su taxi o ir a cenar. Entonces, al momento de salir, toda la gente tiene que pasar por este túnel. Imaginen que estas líneas azules son unos medidores de cuánta gente pasa. La pregunta es, ¿pasa más gente por esta línea o por esta línea? De hecho, es exactamente la misma pregunta que hice con la tubería de PVC. ¿Ok? La respuesta es la siguiente. Sí, obviamente al principio van a empezar a pasar más por aquí. Una vez que se llene esto, pues igual van a empezar a pasar por acá. Pero imaginen que ya está lleno el túnel.
Si por esta línea pasan 10 personas en un periodo de tiempo, ¿cuántas van a pasar por acá? Obviamente deben pasar 10, no pueden pasar más, no pueden pasar menos. ¿Por qué no pueden pasar más por acá? Si por acá pasaran, no sé, 12 personas y por aquí solo pasaran 10, eso quiere decir que 2 personas se estarían metiendo a esta parte y estarían desapareciendo. Recordemos, las personas se pueden apretar unas contra otras y tal vez entren, pero el agua no se puede comprimir. Por lo tanto, la misma cantidad de elementos que pasen por esta parte tienen que pasar por acá. Ahora invertamos la situación. Imaginemos que ahora van a entrar. Están pasando por aquí 20 personas. Por aquí, si bien es cierto, hay más espacio, no pueden pasar 25 porque solo van a pasar las 20 que pasaron por aquí. Por lo tanto, la ecuación de continuidad nos dice lo siguiente, que en una tubería que presente una reducción, si es que va en este sentido, o una ampliación, si es que va en este sentido, el gasto va a ser la misma, tanto en la sección 1 como en la sección 2. Es decir, no se puede crear ni destruir la materia, en este caso el líquido. Por lo tanto, el gasto 1 siempre va a ser igual al gasto 2. Y como el gasto se calcula multiplicando el área por la velocidad, entonces área 1 por velocidad 1 va a ser igual a área 2 por velocidad 2. Considerando área 1, el área de una de las tuberías, y velocidad 1, la velocidad a la cual corre el agua dentro de esa tubería. Y por el otro lado, el gasto 2, su sección 2, el área 2 sería el área de esa tubería, de esa nueva tubería, y la velocidad 2 sería la velocidad a la cual corre ahora ese líquido, pero en esta tubería. Quiero darles un ejemplo. No voy a manejar unidades, simplemente es un ejemplo. Imaginemos que aquí en la sección 1 presenta un gasto de 12. 12 que no vamos a manejar unidades, simplemente un gasto de 12. Por lo tanto, en esta sección también tiene que haber un gasto de 12, es decir, si aquí entran 12 litros, por acá tienen que ir 12 litros. Si aquí entran 12 vasos, por acá tienen que ir 12 vasos, es decir, la misma unidad. Ahora imaginemos que el área de la sección 1 es de 3, no nos importa ahorita la unidad, es de 3. Por lo tanto, la velocidad debe ser de 4 para que multiplicar el área 3 por la velocidad 4, 3 por 4, 12. Si en la otra parte, ya después de la reducción, el área ahora es de 2, la velocidad tiene que ser de 6, para que 2 por 6 también nos dé 12. Es decir, que al reducir el área, estaba en 3, se reduce a 2, se amplía la velocidad, iba en 4 y ahora va en 6. Y de esa manera se mantiene el equilibrio en los gastos, tanto de la sección 1 como de la sección 2. A eso se refiere la ecuación de la continuidad. Me encontré este dibujo en el cual puedo ver un grosor de área, o bueno, esta área verde, y este grosor se supone que es la distancia que recorre el agua en la sección 1 en un segundo. Y todo lo demás sería su volumen o la cantidad de agua que corre. En este caso, el área 2 sería más larga, es decir, esta es la distancia que va a recorrer también en un segundo, y el volumen rojo tiene que ser igual al volumen verde, obviamente del mismo periodo de tiempo. A eso se refiere la ecuación de continuidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad, es simplemente una expresión matemática del principio de conservación de la masa. Recuerden, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para el principio de conservación de la masa establece que para el flujo de un estado estacionario, la tasa de flujo básico hacia adentro, el volumen debe ser igual a la tasa de flujo másico hacia afuera. Es decir, la masa que entra debe ser exactamente igual a la masa que sale.
Ojo, y aquí nos dice en estado estacionario, eso quiere decir cuando la reducción ya está llena. O por ejemplo, en este caso hablábamos de gente. Obviamente cuando empiece a salir la gente, por aquí van a pasar, no sé, 20 personas y por acá ninguna, hasta que lleguen a este punto y aquí pasen 20 y acá salgan 20. ¿Ok? Entonces cuando el sistema ya está lleno, a eso se refiere ya me pasé. No me falta. El estado estacionario. ¿Ok? Es decir, que la masa que entra es igual a la masa que sale. Masa entrando por unidad de tiempo es igual a la masa saliendo por la misma unidad de tiempo. Ok, entonces la ecuación de continuidad dice que A1 multiplicado por B1 es igual a A2 multiplicado por B2. Y esta es prácticamente la fórmula de la ecuación. Obviamente esta fórmula no nos va a servir para calcular nada. Lo que sí vamos a necesitar van a ser sus despejes. Empecemos despejando A1. A1 está acompañado de B1 que está multiplicando. Por lo tanto, B1 pasaría dividiendo. Y nos quedaría que A1 es igual a A2 por B2 entre B1. Para despejar B1, como A1 está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos quedaría que velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2 sobre área 1. Para despejar área 2, velocidad 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Obviamente pasamos el A2 del otro lado y nos quedaría que el área 2 es igual al área 1 por la velocidad 1 sobre la velocidad 2. Y finalmente la velocidad 2 está multiplicando al área 2 que pasa dividiendo y nos queda que área 1 por velocidad 1 sobre área 2 es igual a velocidad 2. ¿Ok? Y estos son los despejes para esta fórmula. Son muy sencillos. Pero, ahí viene el pero. Generalmente, cuando hablemos de tuberías, nosotros nos vamos a referir al diámetro. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros vamos a la ferretería y queremos comprar un tubo de, no sé, 4 pulgadas, nosotros vamos y pedimos un tubo de 4 pulgadas, pero esas 4 pulgadas se refieren al diámetro, no al área. También cuando nosotros hagamos cálculos vamos a poder calcular el área, pero generalmente lo que nos va a interesar es el diámetro. Por lo tanto, necesitamos la fórmula que nos ayuda a calcular, me quedo estorbando en todos lados, ahí lo ponemos, para calcular área a partir del diámetro, que dice que diámetro al cuadrado multiplicado por pi y dividido entre 4 nos da igual al área. Y en caso de que tengamos área y les pregunte diámetro, entonces el área se multiplica por 4, se divide entre pi, al resultado se le saca raíz cuadrada y ya tenemos la medida del diámetro. ¿Ok? Si se dan cuenta, es realmente muy sencillo este tema. Entonces, imaginemos este tubo. Viene un tubo que la parte 1 presenta una reducción a la parte 2, presenta una reducción a la parte 3 y de ahí viene una ampliación a la parte 4. La pregunta es, ¿por dónde pasa más agua? ¿Por la primera parte o por la parte 4? Nuevamente, lo único que estamos viendo es que pasa la misma cantidad de agua por cualquiera de las secciones. ¿Ok? Lo que cambia es la velocidad y más adelante vamos a ver que también la presión. Pero ahorita no nos vamos a meter con eso. La actividad 2.9 son 6 preguntas, de hecho son estas 6 preguntas en las cuales vamos a estar manejando diámetros y velocidades. Vamos a tener reducciones y vamos a tener que calcular, por ejemplo en este caso, cuál será la velocidad a la cual viaja el agua dentro de un tubo reducido, cuál será el diámetro después de la reducción, cuál será la velocidad del agua dentro del tubo antes de la reducción, cuál es el diámetro antes de la reducción y los casos más comunes en tuberías de cobre, para cuando hablamos de agua, cuando pasamos de 3/4 a media, es decir, una reducción, cuál es la velocidad después de la reducción y el tubo
de 3 media ahora presenta una ampliación a 1 pulgada, y cuál será la velocidad después de la, aquí tendría que ser ampliación, ¿ok? Bueno, cuando ustedes vean su actividad ya va a estar corregido esto, ¿ok? Espero que no se les dificulte hacer esta actividad, creo que está muy sencilla. Recuerden convertir centímetros a metros, calcular áreas, sustituir datos, hacer operaciones. El resultado les va a dar en este caso en metros cuadrados, y pueden ya calcular diámetro. Bueno, chavos, me dio mucho gusto saludarlos. Espero que estén bien. Hasta luego.